otro año en el ENICE, qué maravilla. Muchas gracias al INCIBE por contar con Women for Cyber para esta mesa, una mesa muy relevante que muchas veces estamos aquí a nuestro nivel local pensando, bueno, antes la mesa ha sido muy poderosa también, contándonos cómo se hacen las cosas también fuera de España y cómo conseguir que nuestras empresas también sean exitosas en todo el mundo. Espero que eso haya sido muy inspirador, porque es lo que pensamos, es lo que queremos. Por eso hoy en esta mesa lo que queremos hablar es de los retos y oportunidades que tenemos en cuanto a la ciberseguridad como sector para hacer ese marco de colaboración transoceánico, habíamos dicho en un principio, porque pensábamos contar con alguien de Indonesia, que al final no ha sido posible, con lo cual nos hemos quedado en transatlántico. Aquí tenemos a dos personas, bueno, estamos con representaciones de Washington State y Washington DC, porque vienen Joseph y Ed, vienen desde Washington State y dentro de un marco de colaboración, de un acuerdo que hay con España para trabajar y hacer que el Estado de Washington y que desde España haya esa colaboración y haya mucho más trabajo. También tenemos a Mariana desde la OEA, que le tengo muchísimo cariño porque ya sabéis que soy dominicana y desde pequeña siempre todo lo que hace la OEA para promover que los países latinoamericanos y bueno, y con Estados Unidos tienen base en Washington, sean en Washington DC, que todos los países tengan el mismo paso en lo que sea posible en su modelo de desarrollo y de cooperación para ayudar al desarrollo de toda Latinoamérica. Muchísimas gracias por estar aquí. Thanks for being here, Joseph. I know you know little Spanish, but you are improving during these days. Seguro que está mejorando estos días tu español. Gracias, Ed, entonces también por estar aquí. Ed es casi como Edu. Lo puedo llamar tocayo porque casi que compartimos el mismo nombre. Esta conversación, como a mí me gusta decirlo, sobre cuáles son esos retos y oportunidades que tenemos como país, como España, como Unión Europea, con organizaciones internacionales y con empresas tan grandes como Infosys y empresas que están comenzando a hacer su camino a la ciberseguridad, como Authenticity ID. Y bueno, sin más, I'm going to start asking my panelists. Empezar preguntando a los panelistas cómo ven los desafíos y las oportunidades de esta cooperación transatlántica. Mariana, con tu experiencia, me gustaría que digas por qué es importante para la OEA tener un punto de vista concreto en este sentido. Pues sí, muchísimas gracias. Para los que no conozcan la Organización de Estados Americanos, la OEA, es la organización regional más antigua del mundo. Dentro de la OEA, yo trabajo en un programa de ciberseguridad y este programa de ciberseguridad tiene más de 70 años de experiencias trabajando con los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos y trabajamos con los Estados miembros de la OEA para desarrollar y consolidar las capacidades de ciberseguridad de los estados. En el programa tenemos tres pilares fundamentales: desarrollo de capacidades, de políticas y desarrollo regional. En estos pilares tengo que decir que uno de los objetivos es la colaboración, y lo que también facilita muchísimo nuestro trabajo porque nos permite trabajar con los Estados miembros de manera más estrecha. Entonces trabajamos con identidad, también trabajamos con esta participación y esta implicación público-privada, lo cual es fundamental. Quiero agradecer a muchas de las empresas, algunas de las cuales están representadas aquí, y también trabajamos con distintos países de la región y con otros países de fuera de la región, como por ejemplo España, que es uno de nuestros aliados más cercanos, y también con otros países como el Reino Unido. También, como les he dicho, la cooperación es fundamental porque nos sirve para el apoyo financiero y también específico. Tenemos también
aplicación de los fondos para desarrollar las estrategias de ciberseguridad, desarrollamos las estrategias en ayuda con los Estados miembros, también organizamos consultas con expertos internacionales que vienen y que nos apoyan con sus conocimientos y experiencias. En cuanto a capacidad, pues trabajamos, por ejemplo, para formación, organizamos formaciones para los Estados miembros, tenemos SNSR también, que también da formación, INCIBE también, hemos creado un bootcamp de ciberseguridad. Lo que estamos haciendo es promover el intercambio de formación, cooperación y buenas prácticas entre los distintos países, como dije, distintos sectores, pero también distintas regiones, porque podemos aprender de otras regiones y todos tenemos el mismo objetivo, que la ciberseguridad sea un entorno más resiliente y seguro. Sí, es muchísimo lo que hacen ustedes, porque siempre hablamos de la ciberseguridad como diseño, pero es muy difícil llegar a tener de verdad una ciberseguridad. Tenemos regulaciones y también desafíos, y me gustaría que Joseph ahora nos cuente qué opina, cuáles son los desafíos que tenemos por delante, y también si nos puede explicar el memorándum de entendimiento que tenemos con el Estado de Washington. Sí, el Estado de Washington, es verdad, se firmó un memorando de entendimiento con España en 2018, hace casi 4 años que lo vamos a renovar. La razón por la cual, y yo trabajo para el gobierno del estado de Washington, la razón por la que firmamos era aprovechar y utilizar la formación y recursos de ciberseguridad que existen aquí en España. Nos reunimos con INCIBE en 2018 para empezar a hablar del tema. Seattle es el lugar fundamental para toda la tecnología cloud. Aquí tenemos, por ejemplo, Google Cloud, también tiene una huella bastante importante en Seattle, así que es un buen maridaje el que tenemos ahora entre España y el estado de Washington, justamente por estas razones. También quería decir que tú has hablado brevemente de la regulación y de los problemas que nos implica todo esto. Armonizar la ciberseguridad a través de las distintas fronteras es complicado. Es complicado porque cada país tiene distintas normas para ver cómo se abordan las cuestiones de problemas de datos, de hackings. Hay distinta regulación, distinta huella, distinta manera de mitigar los riesgos, pero también hay distintas reglas. Por ejemplo, en Alemania quieren que los procesadores de datos alemanes estén en Alemania. Y entonces hay centros de datos que a lo mejor a veces no conocen los límites nacionales, pero muchas veces sí, lo contrario, es el interés nacional el que entra en juego, lo cual tiene un gran impacto en toda esta gestión de datos. Y también quiero decir que tenemos 450 personas trabajando para 80 países, entonces sí tenemos que armonizar nuestra ciberseguridad interna. También es difícil porque puede haber problemas. Tenemos centenas o decenas de idiomas que se hablan. Hay algunos trabajadores que podríamos llamarlos nómadas, porque hay gente que no sabemos ni dónde está, y sin embargo a estas personas que se desplazan de un sitio a otro tenemos que seguir asegurando la ciberseguridad. Pero siempre recordamos que es importante para nosotros la ciberseguridad y la huella de ciberseguridad. Es impresionante porque la ciberseguridad es una responsabilidad altísima, es un trabajo que todos tenemos que desarrollar y hay personas específicas trabajando en ciberseguridad, sí, pero muchas veces las peores amenazas son los que están dentro. Cuando hablamos de ransomware y hacking, etcétera, cuando hablamos de los problemas, pero también tenemos que tener en cuenta que no es solamente eso, sino también los que están hackeando las cosas y produciendo problemas desde dentro. Vale, es verdad que esto es otro de los desafíos que tenemos, pero ¿cómo podemos llevar a cabo la colaboración? Sí, me gustaría ampliar lo que ha dicho Joseph sobre la soberanía de datos. En Alemania esto lo vemos a un nivel bastante elevado, pero en Authentic ID, y les voy a hablar un poquito de mi empresa, empezamos a trabajar para prevenir el fraude, autentificando las pruebas de identidad, teniendo algo que ya tienen, es una identificación gubernamental.
tu cara o, por ejemplo, tu huella utilizando tecnología móvil. Entonces, lo que hacemos es detener a los malos actores antes de que provoquen problemas de datos. Entonces tenemos políticas y tenemos formación también, pero lo que hacemos es trabajar siempre y formar siempre a los empleados. Y lo hacemos siempre incluso con empresas pequeñas. Nosotros somos una empresa pequeña, pero tenemos 230 personas. Entonces, estas cuestiones de soberanía de datos y la importancia que estos tienen debe formar parte de las estrategias de las empresas. Incluso en Estados Unidos, cada estado tiene sus propias cuestiones de soberanía de datos. Entonces, cuando pasamos de un estado a otro y cuando estamos pensando de la identificación, por ejemplo, de Illinois o California, que son los líderes en esta cuestión en Estados Unidos, es importante que seamos conscientes nosotros como empresa y qué tipo de estrategia tenemos que tener en cada uno de los estados. Mariana, ¿te gustaría decir algo más sobre el tema? Porque yo sé que existe una brecha de talento, de alguna manera. Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que acaban de decir mis compañeros de mesa. Hay muchas dificultades, pero para eso la cooperación es importante, porque hablamos de incidentes de ciberseguridad, pero para resolverlos tenemos que colaborar con otros países, sectores o regiones. Y también hablamos de una cuestión de talentos, más de 2 millones de puestos no cubiertos en ciberseguridad en todo el mundo. Esto nos lleva a dos cuestiones importantes. En primer lugar, la brecha de talentos en estos momentos, porque a nivel global no podemos cumplir con las necesidades de ciberseguridad, por lo tanto tenemos que invertir más en seguridad y en consolidación de capacidad, por un lado. Pero el otro tema también relacionado con la ciberseguridad es que lo que tenemos en este momento, los empleados que tenemos en estos momentos, tenemos un 24% de mujeres, con lo cual vemos que las mujeres no participan. Por lo tanto, tenemos que inspirarlas y animarlas a que vean la ciberseguridad como una carrera profesional potencial. Muchas de ellas no la ven. Entonces, una de las cosas que hacemos en la OEA y nos encanta que anunciar esto, es que vamos a tener un programa de género financiado por Canadá y que va a empezar, esperemos, el año que viene, aunque el lanzamiento oficial pues será en noviembre. Entonces, hemos tenido también otros programas de género de los dos últimos años que será completado por este nuevo. Bien. Estoy mirando a mis compañeros a ver qué piensan del género y del talento de las mujeres en ciberseguridad, que es uno de los grandes desafíos que tenemos en todo el mundo. Pues estoy encantada de escuchar entonces, ahora, que la Organización de Estados Americanos está de verdad intentando encontrar algunas soluciones a esta brecha de género. Porque no solamente tenemos que incluir a más mujeres, porque tenemos esta gran brecha, pero también tenemos que promover y comunicar mejor lo que hacemos para inspirar a más personas de manera que vengan a trabajar en el sector de la ciberseguridad. Sabemos que hay aquí muchas personas que son ya profesionales en ciberseguridad, pero seguramente hay muchas personas escuchándonos por streaming que tienen curiosidad por este tema de la ciberseguridad, así que les pido, por favor, sigan curioseando, que busquen cosas en Google sobre seguridad, que investiguen, que vean lo que se puede hacer, qué podemos hacer, cuáles son las cosas tan interesantes que podemos hacer en este campo. Y esperemos inspirar a más. Muchísimas gracias, Mariana, por hablar del tema. También me gustaría conocer el punto de vista de ustedes sobre las mejores prácticas que pueden existir para responder a las dificultades. Para el tema de las cuestiones, el problema de la falta de talentos en general, no solamente de talento femenino. El 40% del personal con el que yo trabajo son mujeres y además el 50% de los ejecutivos en mi empresa son mujeres. Mujeres que quieren trabajar en el tema de la consultoría de ciberseguridad. Es interesante. ¿Y cómo hemos abordado esta cuestión? Pues
diciendo lo siguiente. A ver, tenemos horario de trabajo flexible, podemos aprender de otras empresas, porque vemos que cuando muchas veces las mujeres llegan al tope y se encuentran con un límite, pues no pueden subir, pero nuestra empresa sí. Así que hemos aprendido de ellas, la ciberseguridad sigue teniendo mucho trabajo manual en la gestión de las huellas de ciberseguridad, pero a medida que se mejoran las herramientas, cuando sean cada vez más automatizadas y que sigamos trabajando con inteligencia artificial, vamos a conseguir seguramente más talento. No creo ya más en la ciberseguridad por diseño, sino por ingeniería. Así que tenemos pasar de lo conceptual a cómo hacemos las cosas en concreto. Pues tiene todo el sentido del mundo lo que estás diciendo. Sí, porque tiene ciberseguridad por diseño, pero esto es más teórico. Lo más difícil es, ahora que entiendo la parte de diseño, tengo que pasar a la ingeniería y trabajar con las herramientas. El problema es que hay muchísimas herramientas, pero ¿cómo hacemos que las herramientas estén armonizadas para no gastar tanto, etcétera? Como ven, las cosas son extremadamente complicadas. Sí, es muy complicado todo porque la colaboración público-privada, la cosa cambia en cada una de las geografías en este sentido, lo cual hace que la cosa sea muy complicada. Hay distintos obstáculos y dificultades como la regulación, incluso la cultura, ¿por qué no? ¿Cómo puedes abordar la cuestión de la privacidad, por ejemplo, y de la confidencialidad que cambia en Estados Unidos, en Europa o en los países asiáticos? No sé si ¿has visto alguna buena práctica en este sentido? No, específicamente no, pero quería retomar el tema de la brecha de talento, porque mucho antes de empezar a trabajar en Authentic ID, yo trabajaba en Microsoft. Yo trabajaba en una organización que se llamaba Way by Learning, que lo que hacía era trabajar para la formación no solamente de mujeres, sino también de todo el sector. Entonces, en las grandes empresas que tienen una huella internacional, intentan pues mejorar la situación y aprovechar las capacidades y la formación que ya tiene la gente y mejorarla a través de bootcamps de formación, etcétera. Y entonces hay algunas empresas que están mejorando rápidamente las cosas y que, por ejemplo, Microsoft y otros proveedores de servicios, que es muy bueno lo que están haciendo. Entonces, lo están haciendo bien y están haciendo buen negocios, porque esto es bueno para la empresa, para las personas y sobre todo aquellas que trabajan en ciberseguridad, y también esto es bueno para el negocio y para la sociedad en su conjunto, porque la gente necesita estas habilidades para tener éxito en el futuro y crecer como empresa, a través de fronteras. Mariana, me parece muy interesante. Mariana, ¿tienes algo que añadir? Sí, yo creo que la colaboración público-privada es algo fundamental para promover el desarrollo de carreras, pero también para responder a esta brecha de género. Si hemos trabajado y hacemos lo que llamamos CTF solo para mujeres en todas las reuniones, y entonces participan en esta iniciativa de formación para mujeres, y la iniciativa dice que las mujeres pues tienen que ser más animadas a trabajar en la ciberseguridad, ¿vale? Llamamos a esto, digamos, crear el gusanito entre las mujeres. Y por un lado, y por otro lado también desarrollar más las capacidades técnicas y tecnológicas formativas, ¿no?, en ciberseguridad. Entonces, lo que hacemos entonces cada vez pues es buscar cuáles son temas importantes para hoy y desarrollamos esto. También tenemos un programa con el sector privado para jóvenes también, y también tenemos prácticas
y momentos formativos en empresas. También en estos momentos tenemos 5 pasantes trabajando con nosotros, 5 becarios trabajando, haciendo prácticas con nosotros. De esta manera cada vez se interesan más en el tema. Entonces a mí me parece que la colaboración público-privada y también este sistema de colocación en empresas, aunque sea para prácticas, nos está dando muy buenos resultados. Bien, fenomenal esta colaboración público-privada de distintas geografías, el estado de Washington y España, por ejemplo, para desarrollar algunas iniciativas gracias a esta colaboración, o también la colaboración público-privada que tenemos aquí en España. Por ejemplo, aquí en España también tenemos muy buenos ejemplos de esto, de esta colaboración público-privada. Nos parece que todo esto es la forma de avanzar. Me parece que podemos seguir adelante de esta manera y aunque tengamos distintos puntos, ir trabajando y hacer que las cosas se produzcan. Porque esta colaboración transoceánica o transatlántica es importante, pero en fin de cuentas lo que importa es lo que haces tú individualmente. Joseph, ¿tienes alguna recomendación en este sentido? Es decir, trabajar mejor gracias a este marco de colaboración. Sí, en el contexto público-privado, empecemos por ahí. En España tienen INCIBE, también hay otras empresas que trabajan con ciberseguridad. En Estados Unidos tenemos CISA, que es la unidad del Departamento del Ministerio de Interior. También tenemos Microsoft en el campo privado, que tiene una unidad de información. También obtenemos información del Reino Unido, también conseguimos información de la India. Entonces, lo que tiene que darse en esta colaboración transatlántica, como has dicho, es lo siguiente: cómo tomo toda la información de todas las organizaciones y hacer que tenga sentido para mi empresa. ¿Qué quiere decir? Que CISA tiene una alerta de ransomware que puede entrar en la infraestructura, pero que a lo mejor las autoridades inglesas o británicas no dicen lo mismo. ¿Cómo reacciono? Si Microsoft dice que hay cibercrimen y ransomware en el sector bancario, pero no el sector de la banca española o de Estados Unidos no habla del tema, ¿qué hago? Entonces, el CISO, el responsable de la ciberseguridad de la empresa, tiene que pensar qué escucho, qué priorizo y en qué actúo. Y entonces la verdad en la ciberseguridad es que no se puede mitigar todas las amenazas de ciberseguridad, así que hay que aceptar de alguna manera algunos de los riesgos, asegurarse en contra de algunos riesgos, pero el CISO tiene que ver exactamente dónde está el equilibrio y también tiene que ver, tiene que trabajar con los agentes internacionales también a ver cómo puede hacer todo esto. Pensemos en la cadena de suministro. Podemos también en la Academia de la Fuerza Aérea aquí de León, que están formando a los pilotos, pero también hay una cadena de suministro. ¿Cómo nos aseguramos de la seguridad y de la ciberseguridad de esta cadena de suministro? Encima, cuando esta cadena de suministro tiene que trabajar con otros 15 países en Europa, es muy complicado todo. Entonces, nos parece que significa una inversión, pero una inversión proactiva en este sentido. La prevención, evidentemente, es mucho mejor que remediar las cosas un poco más tarde, pero somos todos humanos y a veces hasta que no se dan los problemas, pues no buscamos la solución. Sí, pero no puedes cerrar la puerta y punto. Solo pones un candado, no puedes esperar a que te roben para poner un candado en la puerta o poner un cierre mejor en la puerta, sino que tienes que prevenir y ponerlo antes mejor. Vale, eso es exactamente lo que estamos intentando comunicar y por eso trabajamos en seguridad y decimos que la ciberseguridad no solamente es válida para las empresas, sino también para las personas concretas, porque la ciberseguridad nos da posibilidades para todo el mundo, no solamente la empresa. Bueno, por supuesto, somos humanos. En mi negocio tenemos una unidad que hace ciberseguridad del metaverso. El metaverso es fascinante, la verdad.
pero en estos momentos son los diseñadores y los creadores de contenido los que están gestionando la cuestión del metaverso y odian la ciberseguridad y todos los ecosistemas. Ellos solo quieren las funcionalidades, la característica, la belleza, la experiencia. Pero hay muchísimas cosas malas que se producen en el metaverso, y entonces es humano tener esta experiencia y hacer que esta experiencia sea lo más creíble posible, pero los criminales van donde esté el dinero y saben que la ciberseguridad es el eslabón más débil muchas veces, y el metaverso está tan abierto que entonces hay mucha entrada de malos actores. Pues justo hay muchísimo ciberdelito en este sentido, y entonces hay también una gran cantidad de nuevas comunicaciones que se están dando, y entonces aquí hay mucha cuestión. Ahora me gustaría centrarnos más, porque soy una mujer optimista por naturaleza, me gustaría centrarme más en las oportunidades, recomendaciones y mejores prácticas que podemos poner en práctica todos los días para vivir de manera más segura. Ed, ¿qué puedes contarnos? Bueno, pues en cuanto a las mejores prácticas, yo creo que Joseph lo ha explicado clarísimamente bien. Se trata de ser proactivo en vez de ser reactivo, y hay muchísimas soluciones que pueden ayudar a las organizaciones para que sean proactivas y no reactivas. Quiere decir que tenemos que llegar al nivel táctico y detener el fraude. Por ejemplo, si ves una aplicación en el metaverso y si intentas entrar en el metaverso con otro alias, por ejemplo, nuestra tecnología puede detener la actividad de esta persona y decir, para que la persona no diga diga que son otra persona y no los que son de verdad. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer para evitar el fraude y la gran cantidad de delitos y problemas que se producen en el metaverso. Hay herramientas, las tenemos, y como ha dicho Joseph, hay muchísimas, pero se pueden automatizar y detener que las malas acciones se produzcan. Entonces tenemos que pensar en ser más proactivos en lugar de ser reactivos. Yo creo que esto sería lo mejor. Sí, creo que sí, pero la empresa de Ed ha creado una herramienta que te puede ayudar en el metaverso para asegurarte de que los niños, por ejemplo, no entran en páginas para adultos, lo cual es un tema es un problema que se desarrolla mucho, el abuso o digamos el delito en contra de los niños. De esta manera puedes asegurar que las personas que están expuestas a este contenido tienen la edad correspondiente a la exposición ante ese contenido que puede haber en el metaverso. No es solamente decir que tengo más de 18 años. Antes sí era suficiente, pero ahora no. Ahora hay que demostrar que tienes más de 18 años. Bueno, Mariana, ¿cuáles son algunas de tus recomendaciones para esta colaboración tan amplia entre las distintas regiones? Además, la colaboración público-privada. Me parece que todo tipo de colaboración es buena, ¿verdad? Pues sí, lo que quería decir es dos cosas fundamentalmente. Como dije antes, además de ser proactivo, en vez de ser reactivo, tenemos que centrarnos también en la sensibilización, porque sabemos que la ciberseguridad tiene que ver con los procesos y las personas. Y poco importan la cantidad de soluciones o herramientas que inventemos para asegurar nuestros sistemas e infraestructuras. Si no nos centramos en el público, en la gente, en mi abuela que tiene un teléfono que utiliza aplicaciones, pues entonces vamos a seguir teniendo vulnerabilidades y riesgos, y la población seguirá sometida a estos riesgos. Y entonces yo creo que es importante. En el Caribe, por ejemplo, hay una gran necesidad de esto porque no hay presupuestos nacionales para la sensibilización en ciberseguridad. Entonces necesitamos más esfuerzos nacionales, campañas de sensibilización en ciberseguridad. Creo que es una de las mayores recomendaciones para los países, sobre todo de nuestra región, pero para todas las regiones también se aplica. Y también en cuanto a la colaboración, una de las cosas que es importante es las redes. En la OEA, por ejemplo, formamos parte del Globo Mundial sobre experiencia y en ciberseguridad, y compartimos experiencia
experiencia y conocimientos para que la gente en otras regiones pues tengan conocimientos, consolidación de capacidades, etcétera. Es interesante también conocer a personas que trabajan en este campo de otras regiones, y me parece que la colaboración entre personas es muy bueno, porque en regiones como Europa, Canadá, Estados Unidos es fantástico, la colaboración es fantástica y ha sido sensacional para nuestro trabajo, pero también tenemos que hacer esta colaboración persona a persona porque todos nos enfrentamos a las mismas dificultades. Entonces es interesante ver esta colaboración, y además, como dije, en las Américas tenemos una red hemisférica que hacemos investigación en 20 países con 200 especialistas, y esta plataforma funciona muy bien como red, y INCIBE y ENICE ha trabajado también mucho con esta red americana, interamericana, para intercambiar información y resultados de los países en Estados Unidos, y en Estados Unidos, no, en América Latina. Y cuando hemos visto incidentes, ha sido súper interesante ver qué tipo de interacción tienen los distintos países, los distintos investigadores, cómo comparten información, alertas, etcétera. Yo creo que esta necesidad de colaboración y intercambio de información es muy importante. Muy bien, pues nos parece una práctica fenomenal para todas las regiones, de forma que se pueda avanzar frente a estos desafíos. Yo creo que INCIBE, como saben, yo vengo de República Dominicana y hablo de mucha gente de allí. INCIBE es como un faro. INCIBE es una institución faro, una institución que se puede ver y que se puede ser considerada, como digo, un faro para poder avanzar y tener instituciones nacionales que también trabajen con temas de ciberseguridad, pero de manera más consolidada. Ahora solo tenemos tiempo para un tweet, por así decir, un mensaje muy breve, de forma que el público lo recuerde. Mi tweet será: recuerden siempre que hay un modelo de negocio por detrás de los piratas. Todo el mundo está motivado por el dinero. Me encanta tu tweet, Joseph. Ed, en el contexto de la ciberseguridad hay que centrarse en ser proactivo y no reactivo, y encontrar herramientas que te ayuden a automatizar este proceso de proactividad. Mariana, difícil, ¿verdad? Bueno, pues creo que centrándonos en la parte de la cooperación, no podemos ser el eslabón más débil, sino que tenemos que tener colaboración entre países, en sectores, pero también entre regiones, aprender, compartir conocimientos, centrándose específicamente, como he dicho, en la educación, en la consolidación de capacidades y en la sensibilización. Bien, era un poquito más largo que un tuit lo que acabas de decir, Mariana, pero bueno, has transmitido el mensaje, y mi tuit será: compartir es querer, así que colaboremos, automaticemos para poder resolver todas las dificultades mucho mejor.